está quedando espectacular. Y ya ahora damos paso y convocamos al amigo Omar Delgado que llegue aquí a la cocina y empecemos a cocinar, ¿eh? Caballero, ¿cómo le va? Mucho gusto. Muchas gracias, Omar, por venir. Oki también tengo que presentarme. Exacto, Oki. Así no, lastimosamente no trajiste tu currículum, pues está muy de moda eso, ¿eh? Está de moda eso de presentar currículum en la televisión. ¿Verdad? Oki te presento. Oki también le conozco, se le como el muñeco de Julio. Hola, qué fuerte, mira. ¿cómo está, Omar? ¿Eh? Este no es Don Julio, un presentador ahí de música cachaca. No. Todavía no. No, todavía no. En cualquier momento. Porque ese era eso es plata, parece. Sí, hay mucha plata ahí se gana. ¿Qué La tal, cumbia Omar? es lo que arrasa. Verá, ¿qué tal, Omar? Gracias por venir. Bien, no, gracias por la invitación. Espero comer algo de paso también. Estoy haciendo un rico surubí, surubí con una costita. Que hoy es costita feriado y nos da gusto luego cocinar. Exactamente. Aparte que siempre yo veo que lo que vos preparas en la cocina ha sido de última hora, eso, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué tal? Gracias por venir al programa Terretero. Mis agradecimientos, levantarles a ustedes que trabajan justamente medio escrito, medio jodido, más todavía un feriado. Supongo que vos habrás preferido estar en la casa o también te dijiste al día de hoy. Hoy justamente coincidía con mi día libre. Ah, qué bueno. Entonces estaba para levantarme tarde, ir a buscar algo que comer y volver a la cama a descansar. Ahí está, perfecto. No hay problema, no vas a buscar más nada, vas a comer acá y después ya volvés a descansar. Bueno, hace tiempo que estás en el, vos estabas antes en Popular, ¿verdad? Exactamente, Sí. Estuve 5 años ahí, Sí. Arranqué allá por el 2004 Sí. y bueno, este año ya son 10 años dentro de lo que es el periodismo. Sí, escrito en este caso. Periodismo escrito y 9 años en lo que es farándula, sobre todo, arte y espectáculo o más conocido como ¿En qué? farándula, sobre Claro. todo en los medios, tanto como Popular y Crónica, que se llama más farándula Sí. a la parte de arte y espectáculo. O sea que directamente vos lo que sea en arte espectáculo no empezaste en otra área. Empecé justamente cubriendo temas locales y eso, nacionales, Fuerzas ya. Armadas y todo eso, y hasta policiales, y después pasé a farándula, donde ya me quedé. ¿Es tu salsa? Sí, me gusta, ¿Sí? me gusta como Seguí el paso una de todos buena los famosos, salsa a un tallarín, me gusta mucho. ¿verdad? Bueno, seguiste el paso de todos los famosos, así que cuídese, mi querido amigo, que usted puede tener la sombra que se llama Omar Delgado. Y acá le estamos rastreando ahora aquí los antecedentes sobre todo. Ah, qué fea, ¿eh? Bueno, Omar, yo sé, siempre leo tus artículos, eso lo hace una vez por semana, ¿verdad? Sí, una o dos veces por semana, cuando ¿Cómo de se repente llama? me llama mucho la atención algún. La tele que te parió, algo Sí, así. la tele Ahí que lo está. parió, sí. Bueno, ahí está, tu columna siempre veo, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo la televisión paraguaya en estos, no sé, te doy que me hables a partir de 2010? Y vos sabés que cambió mucho. Obviamente que el ingreso de las modelos sobre todo es un cáncer Sí. por extirpar. Más o menos tienen que estar, vamos a decirle, sobre todo los estudiantes de periodismo, Sí. que me da mucha pena por ellos, porque se matan, vamos a decirlo, estudiando 4 años, 5 años, lo que dure la carrera, y una que haga un bolón que así por cuestiones de pantalones. Al día siguiente ya está o- sentado en un sofá haciendo un programa de televisión, Sí, eso ya para está que... invitado a un programa de televisión y da entrevistas, y 2-3 semanas después ya la vemos conduciendo un programa. Es, como te digo, un cáncer que hay que extirpar ya antes que sea muy maligno. Decide que hay chicos que se están preparando 4 o 5 años justamente y no tienen esa facilidad de sentarse en conducir o hacer algo en Claro, televisión. Muchas veces la excusa de los productores es que supuestamente no tienen la verba o no tienen justamente la capacidad para informar y entretener, vamos a decirle, o sea, informar y dar show. Ya. Eso es lo que a veces buscan, y entonces por ahí es un déficit también dentro de lo que es las facultades, ¿verdad? Que nos enseñan lo que hoy está de moda en todos los medios, vamos a decirle, que es infotretener, o sea, informar y entretener. Claro. Eso es una consigna que que desde el es- 2010 hasta esta época que vos me preguntas se impuso, o sea, Claro. no, ya es realmente para el televidente también, que está hoy muy globalizado con el tema de las redes sociales y todo eso, encontrar algo que le sea nuevo, o sea, vos tenés que informar, pero a la vez entretener también, es lo que ya busca el televidente. Leí tu último artículo, la verdad que hace tiempo justamente veníamos pensando en la producción, hacerte un espacio y bueno, invitarte y traerte al programa, pero sabíamos justamente de que era difícil y coincidentemente, como decía, hoy es feriado, bueno, te fue fácil venir al programa. Y estaba leyendo tu último artículo donde hablaba justamente de que el televidente prácticamente tiene que ser un psicólogo, Sí. porque tiene que estar soportando y aguantando justamente todo lo que se hace y se dice en televisión. Decía justamente de que hoy en día es
más todavía aquellas chicas que no están preparadas, no están formadas ahí y piensan de que en televisión, porque tiene un micrófono, puede utilizar cualquier palabrota. O utilizaba justamente dos términos, y de un extremo a otro. Una que pronuncia cada 3 minutos lo que es el quilombo y otra conductora que utiliza cada minuto es que Dios te bendiga. Sí, justamente eso, ¿verdad? Que mascaba como chicle. Hay conductores y conductoras que mascan así como chicle, decía yo. La palabra que Dios te bendiga, todo gracias a Dios, y parece todo una vitrina así que después sale a la calle y es otra cosa, ¿verdad? Yo quiero saber qué opinaba nosotros antes cuando estábamos justamente, bueno, yo por supuesto me comporto tal y cual, de 13 años que estoy en televisión, siempre, bueno, utilizo las palabras que nunca nadie me impuso, ni en la época que ha administrado el canal justamente el grupo cristiano, a quien le estoy muy agradecido porque me dieron trabajo y me llevé súper bien, es más, siempre me invitan a que siga trabajando con ellos incluso, ¿verdad? Pero siempre he utilizado esa de tanto en tanto, si ahí sí amerita, ¿verdad? Pero vos decís que hay personas que utilizan del por qué esa palabra o esa frase que Dios te bendiga cada rato. Y no sé, es para pintar una especie de aura, vamos a decirle, celestial, que es muy santa, no sé, por ahí puede pasar por ahí. Pero en comparación, yo hacía justamente la comparación a que vos vas cambiando de canal y te encontrás con otra que a esa misma hora, en vez de decir Dios te bendiga y todo eso, dice quilombo. Diciendo quilombo y que por qué yo soy trola y todo eso. O sea, es hacer zapping justamente en el mismo horario y encontrarte dos estilos de personas muy diferentes. Por eso justamente que decía de que el televidente hace el papel de psicólogo. Sí, sobre todo eso, ¿verdad? Que últimamente los famosos sobre todo, inclusive hay también a veces políticos que usan así un espacio de TV para como si fuera un living, así un living, un psiquiátrico, un psicólogo para su descargo y no sé, o sea, el televidente está con todos sus problemas propios, o sea, tiene que escuchar otra vez, descargarse a alguien que está en la televisión, eso nomás es lo que en vez de que el televidente vamos a decirle, se psicologue con la gente de la televisión, en el modo de que se entretenga más y todo eso, que se divierta, que se vea reflejado, o sea, que salga de esos problemas diarios que tiene. Ya, tenemos una pausa, Omar. Después quiero pedirte tirarte fotografías justamente de famosos, quiero que opines sobre estas personas, quiero que me definas, según Omar Delgado, cuál es el significado de lo que es la televisión, qué tiene que ofrecer la televisión y los contenidos que se tienen actualmente, los programas de entretenimiento. Estoy hablando de baile, estoy hablando de jingo, los programas periodísticos también. Sí. De eso quiero hablar contigo, ¿sí? Pero ahora escuchamos don Julio. Señor. Quiero saber dónde vive él. ¿El señor por qué? No, y por si hable alguna vez mal de mí, don Julio, voy a escarcharle. No sea así, ¿eh? Bueno, ahora sí, ponemos buena música, el pescadito está en un forno, ahí está espectacular.